debe quedar claro porque es obligación del Estado dar los recursos a la población. Esta es la posición de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ante la propuesta de la Ley Integral del Agua, presentada recientemente por los partidos Arena, Gana, PCN y PDC. Ante ello, esta institución, en conjunto a la UCA, pidieron recientemente hacer un cambio a la institucionalidad y al régimen administrativo estipulado en esta propuesta de ley, con el fin de que la empresa privada no forme parte del órgano rector. Se reconoce que el agua es un bien público y esto entonces, al ser un bien público y un recurso natural, es al Estado que le corresponde velar por su protección. Lo que plantea la Ley Integral del Agua es una institucionalidad amplia, en donde acordémonos también que quien controla el agua, si no lo hace de forma adecuada, puede aprovecharse de ese poder. El agua es una necesidad humana. Por otra parte, la titular de la Procuraduría mostró su rechazo ante el recorte presupuestario que sufrió la institución semanas atrás para que el gobierno tuviera los fondos necesarios para el pago de pensiones. Es más, está solicitando más fondos para desarrollar su plan de verificación y observación electoral para 2018. Que no tenemos presupuesto para este plan de verificación. Necesitaríamos $457,000. Yo hago un llamado nuevamente al presidente de la República, al ministro de Hacienda, que nos refuercen el presupuesto para poder realmente cumplir, ¿verdad?, a la población y podamos realizar este plan de verificación y observación electoral. En otros temas, la Procuraduría de Derechos Humanos ha estado verificando las denuncias de algunos sindicatos de médicos sobre el supuesto desabastecimiento de medicamentos en los hospitales públicos del país. Imagínense suspender 25 intervenciones quirúrgicas porque no hay suero. Jamás se había vivido esta situación. Desabastecimiento de medicamentos, de insumos, de vacunas, de fármacos de uso diario como antihipertensivos, hipoglicemiantes orales. Los pacientes no pueden estar sin su medicamento y obviamente esto sería una violación a derechos humanos, el desabastecimiento de medicamentos. Vamos a ir a los diferentes hospitales a verificar las situaciones, sin previo aviso, obviamente. Para Frente a Frente, Julio Rosales. Muy bien, gracias por estar con nosotros en esta mañana de día lunes 3 de julio del 2017. Un placer recibir aquí en el estudio a la licenciada Raquel Caballero de Guevara, Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. ¿Cómo le va, señora? Bueno, buenos días, ingeniero, aquí contenta de saludarle y también aprovechar para felicitarlo por el reciente reconocimiento que ha recibido. Ya nos enteramos. Gracias, muy amable de su parte. Gracias por aceptar la invitación y estar esta mañana con nosotros, señora. Un verdadero placer. Hay muchos temas que abordar. Algunos de ellos han sido ya presentados en la nota introductoria y vamos a ir tratando de desarrollar todos ellos. El primero, y tal vez uno de los que está en una zona gris, y hablando de la Asamblea Legislativa, porque se sabe que hay una que se está estudiando, una propuesta desde hace muchos años, una más que ha llegado hace poco, y parece que hay un par más de reformas que quieren llegar a abonar. La importancia que tiene precisamente la ley del agua. Sí, bueno, en primer lugar, reconocer que el agua es un derecho humano, por tanto es obligación del Estado garantizarla, su abastecimiento y su saneamiento. En ese sentido, creo yo que es importante lograr un consenso por parte de todos los partidos políticos para la aprobación de una ley de aguas, porque el agua es vida, el agua nos atañe a todos, entonces es importante que los diputados y diputadas tomen conciencia de esta situación y realmente logren este impasse que da. La semana anterior, hace un par de semanas, presentamos una propuesta que pretende precisamente eso, contribuir al debate serio sobre estas diferentes problemáticas y pretende también lograr contribuir a salir de este impasse. Como usted bien lo decía, ya la Asamblea Legislativa tiene en proceso en su Comisión de Medio Ambiente hace más de 10 años la propuesta de una ley general de aguas. De hecho, ya tenían aprobado, según tenemos nosotros conocimiento y hemos dado seguimiento, 92 artículos aprobados por consenso. Pero el entrampamiento surgió en el tema de la rectoría del agua. Y es ahí donde surge la propuesta de algunos partidos y varios grupos parlamentarios que apoyaron la misma sobre la ley integral del agua.
Y está bien esta propuesta porque la iniciativa incluso que de uno de los diputados que es miembro de la Comisión de Medio Ambiente es bueno porque eso refleja que hay interés en el tema para resolver los problemas y traer de nuevo a la agenda de la comisión el tema. Entonces eso es muy positivo. Ahora bien, como él me ha dicho, esto es una propuesta. Nosotros al conocer esta propuesta hemos hecho algunas consideraciones. Yo me pronuncié inmediatamente por algunos temas que me preocupan, sobre todo en el tema del ente rector y sobre todo porque el recurso hídrico que en nuestro país ha sido incluso motivo de muchos estudios. De hecho, la institución a través de un experto hizo un estudio sobre este tema y una de las conclusiones en este estudio de este experto es que la situación de los bienes hídricos y su contexto comparativo en los últimos 35 años ha venido experimentando una degradación hídrica ambiental progresiva. Y esto realmente se manifiesta en la pérdida de disponibilidad hídrica en cuanto a la reducción de su cantidad y deterioro de su calidad. Entonces la situación crítica del agua es tan real que por eso es necesaria una revisión y un proceso, realmente una discusión seria sobre esta problemática que nos atañe a todos y a todos. Entonces, en este sentido, es importante también reconocer que la Constitución de la República establece en su artículo 117 que el tema de los recursos naturales es obligación del Estado garantizarlos. Y el agua, aunque no ha sido reconocido como un derecho humano y no ha sido elevado a rango constitucional como tal, así per se, pero sí el artículo 117 ya nos da un principio constitucional sobre este tema. Y por eso es que nosotros hemos abogado y aquí lo que queremos es contribuir al debate serio del enfoque de los derechos humanos y propiciar entonces un diálogo y consenso entre todas las fuerzas vivas del país. En estos temas, las perspectivas que yo he presentado, que lo planteé incluso a la Asamblea Legislativa el lunes pasado en la Comisión de Medio Ambiente, un tema es la conflictividad del recurso, otro tema es la priorización, la rectoría del mismo y el tema de la normativa con carácter participativo. Creo que esto es importante porque, en primer lugar, mi preocupación en el tema de la conflictividad, mi preocupación es porque ya hemos tenido, de hecho la Procuraduría ha recibido cantidad de denuncias sobre este tema, entonces es necesario obviamente regular el tema de agua. Eso estamos completamente claros. Entonces, la situación es que hay casos de conflictividad que podrían tener ciertas particularidades, no deben desvincularse entonces de la ausencia que actualmente tiene de un marco legal y de una autoridad regulatoria eficiente. Y este es un tema también importante, el tema de la eficiencia. Exactamente, no ha habido un marco legal. Hasta el momento no lo hay. No hay un marco legal. Entonces, el tema, la conflictividad que ya se da, por ejemplo, hay organizaciones incluso que han venido contribuyendo al abastecimiento del recurso en las comunidades. También hay conflictos también a nivel local. Entonces, y el tema, estamos claros que no hay un marco regulatorio y esto también impide ciertas situaciones. ¿Ustedes, y sobre todo, ¿Ustedes han estado mediando en alguna serie de estos conflictos? Sí, definitivamente. Yo tengo, mire, de los que me acuerdo, 25 casos. O sea, no estamos hablando de 1, ni 2, ni 3. ¿En su gestión? En mi gestión. No, bueno, no, ya desde hace muchos años. Pero sí, en los últimos, en mi gestión, por lo menos ya tengo 5 o 6 casos. Entonces creo yo que sí es importante que se tome en cuenta esto, que se regule. Yo estas situaciones la he planteado a la comisión y he dicho que realmente se tome en cuenta esto, que se regule, porque el aspecto importante en esto es que hay varios casos que hemos tenido conocimiento, se han visto involucrados incluso hasta municipalidades, los cuales aparecen confrontadas con las comunidades. Entonces, usted sabe que en las regiones hay diferentes partidos políticos, no obstante que hay un consejo plural, pero hay partidos políticos y como el tema del voto residencial, ahora que es lo que se aplica,
entonces ya se sabe qué comunidades apoyan o no a X partido. Entonces, en atención a eso, apoyan o no a esta comunidad, le quitan el recurso o los proyectos que estaban destinados para ellos no son utilizados. Y aquí le quiero comentar, ingeniero, que es todos los partidos políticos. Aquí no es cuestión de colores, aquí todo, ¿verdad? Entonces, estas son las preocupaciones que yo tengo y sobre todo por los casos, las denuncias que he recibido. Y le voy a comentar así incluso con datos estadísticos. ¿Cuáles son, digamos, las principales denuncias que yo he recibido? Cobros excesivos. Otro es la falta de acceso o a algunas restricciones, como la que le comentaba anteriormente. El tema del desabastecimiento o servicio irregular. Las acciones arbitrarias también, ¿verdad? Las cuotas diferenciadas. Hay quienes dicen que en zonas donde las residencias son bastante grandes y que se supone que hay bastante consumo, las cuotas son bien mínimas. Y en las comunidades rurales, por ejemplo, en el río San Sebastián, las comunidades allí compran el recurso, un barril de agua, $5, que tienen que estarla utilizando por la semana, básicamente para 3 o 4 días. Se imagina al mes cuánto significa para alguien que vive en el sector rural. Cuando en nuestras comunidades o en nuestras colonias, en alguna colonia, por ejemplo, para no decir nombres, pero en unas colonias altas, colonias que son grandes, recibos de $2.58. Entonces realmente esto no es coherente, ¿verdad?, a la realidad y a la necesidad. Entonces la importancia de resolver este asunto de una vez por todas. Y yo creo que aquí es importante el consenso que pueda darse en la Asamblea Legislativa. Y aquí en el tema básicamente del ente rector, si consideramos que el agua es un derecho humano y un recurso natural, el Estado está obligado a garantizarlo, a protegerlo, a garantizar su abastecimiento y garantizar también su saneamiento. Entonces, por eso es que nosotros hemos ventilado y hemos analizado que definitivamente tiene que ser el ente rector, debe ser un ente público. Pero fíjese que la propuesta que presentamos con la UCA, que nosotros nos sumamos a este esfuerzo, va en el sentido de obligar al Estado para garantizar el recurso hídrico a todas las personas en El Salvador. Es decir, no solamente a algunos sectores, sino que sea el ente rector liderado por el ministerio o la persona titular del Ministerio de Medio Ambiente, la que pueda liderar este tema, y otras instituciones del Estado que tienen que ver y relacionadas con Pero además se le agregó el Consejo Nacional del Agua. Es decir, por un lado, la Autoridad Nacional del Agua, el ANA, integrado por entes estatales, y luego un Consejo Nacional del Agua, el CNA, integrado incluso por la empresa privada, integrado por organizaciones de la sociedad civil, por las comunidades, ¿verdad? Y nosotros consideramos que allí no debería participar Comures, es decir, como la propuesta que tenía la Ley de Integral de Agua, que establecía cinco componentes, o digamos, integrados por 5 personas. 1 por el presidente de la República, 2 de Comures y 2 de ANEP. Entonces, si dejamos esa autoridad por 2 votos de Comures, si en un momento determinado coincide con el partido que integran la ANEP, tienen mayoría. Entonces, y en cierto momento, por eso es que también la UCA mencionaba el tema de la importancia de quitar fuera también a las comunidades por los conflictos que yo le mencionaba que tenía, pero también porque en un momento determinado tendrían que tener mayoría. Y entonces esa dificultad que la empresa privada no podría ser juez y parte, precisamente porque ellos también gozan del recurso, pero además para explotarlo con fines comerciales. En la propuesta y en su idea, ¿no debería estar la empresa privada dentro de este consejo? Sí debe estar. Es que en la propuesta sí va, pero no con 2 de 5 integrantes, sino con un Consejo Nacional del Agua amplio, donde participe la empresa privada, donde participen las comunidades, donde participen las organizaciones de la sociedad civil, y es un consejo consultivo que en un momento determinado podría determinar si en algún caso hubiese algún conflicto y en cierta forma pues contribuir al debate. Entonces, de esa forma la propuesta pretende resolver este impasse
y lograr salir, ya teniendo un ente rector ya definido y regulado con ciertas, concretamente con ciertas, digamos, atribuciones concretas, entonces ya podríase pasar este impasse. Y de eso es lo que nosotros pretendemos, ¿verdad? Contribuir al debate y además contribuir a que se tomen en cuenta estos elementos de juicio para que los diputados y diputadas logren un consenso y se logre aprobar una ley de aguas. Terminemos de poner, y pongámoslo en perspectiva todo ello. Esta propuesta que usted menciona, la que a usted le parece, la que a usted le gusta, la que usted le apoya, con AUCA, me dice usted, sí. ¿Es la misma? ¿Es otra? ¿Va a ser parte de? ¿Se complementa con? ¿Cómo está? Bien, es que anteriormente estaba lo que habían conocido, porque cuando... Los diputados han venido conociendo como por 8 o 10 años sí, una 10 y que años nunca el tema, progresado. y ahí se entrampó la discusión, solo se aprobaron 92 artículos. Entonces, la propuesta que pretende, que se presentó el 29, creo que fue, la propuesta que se presentó dice que son 5 personas que deben integrar el ente rector, ¿verdad? Le llaman la Dirección Nacional del Agua, integrado, como le decía, por un representante del gobierno, 2 de ANEP y 2 del Comures. Entonces, las comunidades dijeron, mire, esto no puede ser. Y además, mi preocupación por las denuncias que yo ya tengo. Entonces, la propuesta que hemos presentado con la UCA pretende desentrampar esas dos posiciones. Entonces, decimos, mire, aquí, si el agua la necesitamos todos y también... Llegamos a un punto intermedio. Un punto intermedio y sobre todo primero, porque el agua es un derecho humano. Segundo, es obligación del Estado. Tercero, el tema de la participación colectiva, esa es la parte de la solución, y de esa forma contribuimos a salir al debate y además a salir del entrampamiento que está en la Comisión de Medio Ambiente. Yo estuve el lunes pasado y me pareció que hubo bastante receptividad por parte de los diputados y diputadas sobre esta propuesta, porque lo que pretende es contribuir a la solución de este problema. Definitivamente va a tener que haber un consenso entre las partes políticas, porque si no, no se va a tener nada. Ese es el llamado que he hecho, ¿verdad? Que se trabaje, que se haga un debate serio, y nosotros hemos contribuido con propuestas concretas para sobre ellos decían, mire, el tema del ente rector, si estamos en el tema de Comures y el tema de la empresa privada, yo creo que no habría ningún problema que se incluya a ambas partes. Podría ser que ellos puedan ceder, quitar a Comures, o el tema esto de incluir a la empresa privada en el Consejo Nacional del Agua, y creo que esto vendría a contribuir a salir de este entrampamiento. Muy bien, vamos a ver qué sucede. Usted ya lo visitó la semana pasada, no ha programada en agenda otra reunión para próximos días. De hecho, yo voy a darle seguimiento, porque ahorita estamos en justamente porque es un tema que nos atañe a todo. Y fíjese que a mí me llama la atención por lo que ocurrió el 29 de marzo pasado, que por unanimidad la Comisión de Medio Ambiente y la Asamblea Legislativa aprobó la ley contra la minería metálica. Bueno, a mí me tocó felicitar así al doctor Mata, que es el presidente de la comisión, al secretario, el diputado Johnny Wright, por el consenso alcanzado, y los dos estaban como en una posición muy flexible, y por unanimidad aprobaron la ley contra la minería metálica. Entonces yo creo que ya tenemos buenas prácticas, entonces en ese sentido sí se puede. Entonces el llamado es que dialoguen, lleguen a estos consensos y se apruebe una ley de agua con un ente rector público y con un Consejo Nacional del Agua en el que puedan participar también la sociedad civil y la empresa privada. Muy bien, vamos a ver qué ocurre en el seno de la Asamblea Legislativa, porque es donde debe de dirimirse y al final encontrarse ese consenso. Sí, eso esperamos. Señora, otro punto que se mencionaba también en la nota introductoria es el tema de las medicinas. La falta de medicinas en los principales hospitales del país, en la red pública de salud, entre algunas manifestaciones de que pronto se va a tener todo, que tenemos el balance o el solvente más grande de medicinas para un sistema público. Hay muchas medicinas que no se están entregando, que no se tienen y se están dejando incluso de hacer cirugías. Sí, mira, lo ha comprobado, usted lo ha visitado, ¿verdad? Fíjese que, bueno, mi equipo de trabajo ha estado cerca y se han hecho algunos monitoreos. El procurador adjunto, junto con la procuradora adjunta para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales, han realizado visitas sorpresivas a diferentes centros hospitalarios y se ha tenido la información. Sobre todo se ha verificado
esta situación de desabastecimiento de medicamentos y también la suspensión de algunas cirugías. Sobre todo una situación muy grave en el Hospital Sacamil, ¿verdad? Hemos estado, incluso personal de la Junta ha estado platicando con el director y con algunas autoridades, y definitivamente hay una crisis en la red hospitalaria, ¿verdad? Yo reconozco los esfuerzos que está haciendo también el Ejecutivo y el tema de la reforma de salud, que me parece muy importante lo que se ha ido avanzando, ¿verdad? Reconozco esos avances, pero también quisiera que esa reforma de salud llegue a las emergencias, que esa reforma de salud llegue a las farmacias de los hospitales, que esa reforma de salud llegue a los quirófanos. Entonces, realmente el llamado a redoblar esfuerzos para contribuir en esta problemática de salud. Yo entiendo que hay algunas situaciones, digamos, de compras de medicamentos y pueden estar en trámite. Bueno, de hecho, a mí me ha tocado hasta decretar medidas cautelares a favor de pacientes con cáncer por falta de los medicamentos. Y bueno, y tuve, lamentablemente, falleció Lady Conde, que era la periodista con padecimiento de cáncer, y que no se le proporcionó el medicamento y ella falleció. Sí. Puede ser que el cuadro se haya complicado, pero igual ella estaba esperando. Estaba en tratamiento, estaba en medicina y falleció ahí, de todas formas. Entonces, yo creo que es importante que se retomen estos temas y que con mayor ahínco, y aquí también estableciendo prioridades desde el gobierno central, dotarle de mayores recursos al Ministerio de Salud. Yo creo que la doctora Violeta Menjiva hace una labor extraordinaria, pero no son suficientes los fondos. Creo que es necesario que se le dote más recursos al Ministerio de Salud para poder cumplirle a la población. Es grave la situación de desabastecimiento de medicamentos en algunos sitios. Entonces, yo quisiera realmente hacer ese llamado, ¿verdad?, al Gabinete Económico para que dote de más recursos a la ministra de Salud para poder cumplir en la red hospitalaria esta situación. Ahora, ¿la Procuraduría hasta dónde puede llegar? ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Un pronunciamiento? Pronunciamientos, recomendaciones, promover, la labor propositiva, que es parte también del mandato constitucional, emitir opiniones sobre estas situaciones, y obviamente en algún momento que surja algún conflicto, pues también la labor de mediación y la labor propositiva que estamos realizando, ¿verdad? Y vamos a dar acompañamiento, y sobre todo cuando realmente son violaciones a derechos humanos, pues también condenar al Estado cuando se han perpetrado realmente violaciones a derechos humanos. Y creo que este es uno de los temas muy sensibles. Y por eso, mire, esto tiene que ver, cuando a mí me preguntan, mire, ¿cuál es la situación en El Salvador? ¿Cómo está la situación de los derechos humanos? ¿Cuáles son las problemáticas? Yo les digo, mire, aquí el tema, el problema que tenemos, y hablando de los ODS también, uno de los problemas es la pobreza, y esto tiene que ver con todos los derechos económicos, sociales y culturales. Esos son los verdaderos problemas de la vida nacional. Por eso es importante resolver algunas situaciones del pasado, ¿verdad? Y esta es una campaña que yo he estado promoviendo, la campaña Pro Cultura de Paz, que me parece es importante, y como he dicho, volver al pasado, pero de cara al futuro, para resolver los verdaderos problemas que tiene nuestra población. Y por eso también, ¿qué quiere decir esto? Cuando decimos volver al pasado de cara al futuro, resolver el conflicto y el tema de la justicia restaurativa, en la atención a las víctimas del conflicto armado, resolver esta situación para luego entrar de lleno a resolver los verdaderos problemas que tiene la población, que son los derechos económicos, sociales y culturales. Por eso también el llamado que yo he hecho a la clase política es que sus propuestas sean tendientes a resolver los problemas de la población. Por eso también cuando los convoqué hace algunas semanas, les dije que no a la violencia política y partidaria, no desacreditar a los otros, no más conflictos. Lo que la población quiere es resolver sus problemas. La población no le interesa si la vida anterior o pasada de los otros candidatos, descalificarlo. Lo que la población necesita es resolver sus problemas, que tienen que ver con el tema de pobreza, tienen que ver con el tema laborales, tienen que ver con el tema de salud. Entonces las propuestas deben ser tendientes a resolver esos problemas.
Creo que es importante que la clase política dé ejemplo en este tipo. Y las pugnas internas que se han suscitado en los diferentes partidos políticos solo reflejan esa falta de madurez, diría yo, de los partidos políticos. Creo que las propuestas deben venir a resolver los problemas de la población cuando han sido conculcados los derechos de todas las personas. Nos saltamos del tema de la medicina precisamente a lo que está ocurriendo dentro de los partidos políticos, pero solo déjeme preguntarle, porque usted lo ha visto, lo habrá visto también, hubo un fuerte decomiso de medicinas. Sí, yo ya estoy haciendo una investigación sobre medicinas esto. del Seguro Social que estaban en una bodega y que fueron incautadas por la Fiscalía. De hecho, también ya se ha dado en el pasado, bueno, usted sabe que yo llegué a la institución desde el 2001, también encontramos, la Fiscalía encontró medicinas enterradas, ¿verdad? O sea, una situación realmente grave, que uno se pone a pensar tantas cosas, pero tratando uno de ser propositivo, uno dice, Dios santo, ¿cómo es posible? Y en las salas de emergencia de la red hospitalaria no hay medicamentos. Ya esta mañana pues le voy a mandar un oficio al fiscal general precisamente para ver cómo darle seguimiento a esta situación, porque me parece muy grave, sobre todo porque el desabastecimiento de medicamentos en muchos hospitales es grave la situación. El tema de las enfermedades crónicas, las enfermedades metabólicas, la situación de este tipo de abastecimiento de medicamentos. Entonces, en ese sentido, creo yo que es importante que una investigación exhaustiva para deducir responsabilidades y ver qué es lo que está pasando aquí. Si son medicamentos vencidos, si son medicamentos que están, entonces, ¿qué estaban haciendo en esa bodega cuando hacen falta en las farmacias? Pero cualquier tipo de medicamentos que sean vencidos, estén hábiles, lo que sucede es que no deberían de haber salido del Seguro Social. Definitivamente. Se tiene que dar una investigación exhaustiva y yo veo al señor fiscal general muy comprometido, aunque también, igual que mi persona, pues con falta de recursos, pero bueno, ahí estamos haciendo realmente... de tripas corazón. Sí, definitivamente, ¿verdad? Porque ahora, solo le decimos, investigue y no hay recursos, ¿verdad? Señora, en medio de todo esto, usted mencionaba también las pugnas internas que hay dentro de los institutos políticos. ¿Ha habido algún miembro de un partido político, por llamarle de alguna forma, que ha llegado a presentar una denuncia ante usted por situaciones internas de un instituto político? Solo he tenido indicios y algunas personas me han hecho llamadas y todo eso y he conocido algunas cosas, pero por el momento nadie se ha atrevido. Ahora en la tarde entiendo que dos diputados que también son candidatos en un partido han convocado a una conferencia de prensa. Vamos a darle seguimiento y obviamente lo que corresponda, ¿verdad? Porque también... Dos diputados del Partido Arena. Dos diputados del Partido Arena, sobre todo por unas situaciones internas que se dieron en ese partido. Pero no es en el único que se han dado problemas. Entonces, yo ya, aún con falta de recursos y todo, hemos montado también el proceso de verificación de las elecciones internas, porque el proceso electoral inicia de acuerdo a las nuevas reformas de la ley de los partidos políticos y el código electoral, están también tendientes al tema de las elecciones internas. Ahí empezó, ¿verdad? Y hemos estado monitoreando los diferentes, a través de mi equipo y la Procuradora Adjunta de Derechos Civiles y Políticos y el jefe del Departamento de Derechos Políticos de mi institución, han montado pues este observatorio electoral previo en las elecciones internas de los institutos políticos, y se han dado algunas situaciones en todos los partidos políticos. Hemos tenido conocimiento de unas situaciones más grotescas que yo espero pues dar seguimiento, y también un llamado a la cordura y un llamado también para que la clase política sea propositiva también para resolver los problemas de la vida nacional. En algunas imágenes que hemos visto de las elecciones internas que hay de los distintos partidos políticos, se ha visto personal de la Procuraduría, en algunos, pero sí, no en todas. No en todas. La verdad es que no tengo mucho equipo, mucho personal, pero sí hemos estado en todas. De hecho, el partido... O sea, ¿la ley se los pide y obliga, o ha sido una decisión suya mandar? No, es que lo que sucede es que el mandato constitucional también dice que yo puedo hacer inspecciones en cualquier lugar donde considere. Pero entonces es una decisión suya más que una petición del Tribunal Supremo Electoral. No, de hecho, es que fíjese, ingeniero, qué bueno que me lo pregunta, porque me da la oportunidad para comentarle que yo hice un llamado a toda la dirigencia de los partidos políticos.
políticos, me reuní con ellos hace unas semanas atrás, unas 5 o 6 semanas atrás, para presentarles precisamente el tema del observatorio electoral y cuál va a ser nuestra labor dentro del observatorio electoral. Y eran 5 temas básicamente los que tratábamos. Uno, el tema del, bueno, primero que nosotros vamos a monitorear y también, dada la nueva reforma, que ellos iban a tener elecciones internas, que nosotros íbamos a participar y obtuve la anuencia de todos ellos de que yo iba a montar este observatorio, ¿verdad? Entonces, que ellos sabían que personal de mi institución, ¿verdad?, que iban a acudir. De hecho, yo pensaba llegar, pero he decidido no participar en ninguna de las elecciones internas, sino que personal, mi adjunta, que tiene toda la competencia y la capacidad, el profesionalismo, y también mi jefe del Departamento de Derechos Políticos, que tiene toda la experticia en esto, porque han trabajado en esto muchísimos años. Y en el tema del observatorio electoral, toda la institución, el día de las elecciones, pues participamos en el observatorio. Claro. Entonces, eso fue el primer punto. Luego el tema del respeto mutuo entre cada uno de los institutos políticos y el tema de la no violencia dentro de los partidos políticos y también en las propuestas que se pretendan presentar, que sean tendientes a resolver los problemas. También no adelantarse a las campañas. Ya algunos ya están en campaña, uno está en campañas presidenciales, pero bueno. Entonces creo yo que creo que es importante que también se respeten las leyes electorales en todos estos temas. Aunque algunas veces uno dice, realmente está bien porque si algunas personas están interesadas en entrar a la vida política, quieren resolver problemas, qué bueno. Y eso es bueno porque es parte de la democracia. Pero en cuanto a las elecciones que vamos a tener en marzo, el 4 de marzo, que son elecciones para la Asamblea Legislativa y de los consejos municipales, entonces la campaña va a lanzarse, más bien la convocatoria oficial va a ser el 4 de octubre, a partir de ahí es que inicia la campaña. Entonces dijimos, ese es el tercer punto. Y el tema es la inclusión de las mujeres también. Según la ley de partidos políticos, al menos el 30% de las mujeres deben participar, ¿verdad? Aunque nosotros hemos hecho algún análisis sobre esto y ahí teníamos en el tintero una propuesta, de hecho un recurso de inconstitucionalidad, porque la Constitución habla de la igualdad de todas las personas ante la ley, entonces un 30% como que no favorece a ese punto, ¿verdad? Entonces que sean la institucionalidad que le corresponde al análisis de la Constitución y de las leyes, el respeto a la Constitución, pues que lo analicen. Pero no obstante esto, por el momento eso es lo que tenemos, y aun cuando en las leyes está así establecido, en los procesos anteriores hemos verificado que no se ha respetado esto. Algunos institutos políticos el día de la reunión me manifestaban que incluso algunos rebasan ese 35%. Creo que el Partido Arena está garantizando el 50%, según los estatutos del FMLN son el 35%, rebasan ese 30%. Y los demás institutos políticos me han dicho que sí van a respetar ese 30%. Entonces mi proceso de verificación es también pendiente a este tema, ¿verdad? Muy bien. Bien, vamos a hacer la primera pausa, señora. Vamos a volver dentro de algunos minutos con la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos que nos visita este día lunes, iniciando semana. Volvemos en aproximadamente 2 minutos. Continuamos aquí en el estudio este día con la licenciada Raquel Caballero de Guevara. Ella es la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. Investigaciones, señora, sobre casos de abuso de fuerza y tortura, incluso se menciona por parte de elementos de los cuerpos de seguridad. ¿Esto es todavía una realidad en el país? Lamentablemente y tristemente que sí. Tenemos, bueno, yo en términos, en esto el problema realmente es bien complejo, porque nosotros hemos dicho que en el tema de seguridad, bueno, que hemos apoyado incluso la implementación de las medidas extraordinarias para el combate a la delincuencia y el crimen organizado, y que la policía realiza una labor extraordinaria, valiente, pero también hemos dicho con firmeza que hay elementos de la policía violadores a derechos humanos y que es necesario que realmente se depure la Policía Nacional Civil. Yo esto lo he mencionado en muchas reuniones de trabajo que he tenido tanto con el director general de la policía como con el ministro de Justicia y Seguridad, que ellos deben colaborar en las investigaciones cuando nosotros hemos encontrado hallazgos de responsabilidad por parte de policías. Es decir, a los policías buenos hay que apoyarlos, a los policías buenos hay que dignificarles su labor, hay que protegerlos, y a los policías malos hay que depurarlos.
mediante un debido proceso, ¿verdad? Cuando hablamos de esto, creo que es importante que reconocer que sí se han dado muchos casos de actuaciones arbitrarias, el uso excesivo de la fuerza, obviamente incluso maltrato, bueno, de los casos que he recibido. Y históricamente ha sido la Policía Nacional Civil la más denunciada, la Fuerza Armada también, que actualmente espero que sea realmente temporal el apoyo a la policía en actividades de seguridad. También hemos encontrado casos graves de esto. Y yo lo he mencionado y he sido muy firme en cuanto a esto y le he pedido tanto al director general como al ministro de Justicia y también a todo el gabinete de seguridad, incluyendo la inspectoría, tanto en mis pronunciamientos como en mis resoluciones. Recientemente he tenido que firmar resoluciones tendientes a responsabilidad por parte de policías que están haciendo uso excesivo de la fuerza. Entonces eso es grave, ¿verdad? Yo he encontrado receptividad por parte de las autoridades y estoy dando seguimiento a los casos para que se investiguen y se depure la Policía Nacional Civil de las actuaciones arbitrarias de las actuaciones. Pero también no es menos cierto que también en octubre pasado yo presenté una propuesta, un plan de protección a policías, víctimas también que han sido dentro del ejercicio de su trabajo. El año pasado se cerró con 47 policías asesinados, 41 de ellos fueron cuando estaban de licencia y iban hacia sus hogares. Entonces la importancia de la aplicación de este plan de protección, básicamente como en dos palabras, una ciudad policía, un lugar donde puedan estar ellos, tanto su familia, incluso con centros educativos, centros comerciales, de tal forma que ellos puedan estar más protegidos. Y creo que esto es importante. También el tema de la dignificación de la labor policial. Y también hemos insistido que es importante la preparación táctica de los elementos policiales, pero también la preparación psicológica. Y obviamente también la dignificación de la labor policial, porque también mucha gente anda en la calle y exponiendo su vida, con deudas, con tanta situación precaria, la situación de sus hijos para la manutención de los mismos y se enfrentan a situaciones realmente de estrés muy altos que si no están preparados psicológicamente, los resultados son desastrosos como los que hemos encontrado. Entonces, por eso el llamado y reitero, yo he pedido una reunión al ministro de Justicia y Seguridad, que aprovecho para saludarlo, al comisionado Ramírez Landaverde. Estoy esperando que esta semana podamos reunirnos para tratar este tema también. Específicamente para este tema. Para este tema. Hemos tenido muchas reuniones de trabajo y han sido con él y con el director de la policía. Si yo ya me estoy acostumbrando, ingeniero, porque de 25 años que tiene la institución, yo llegué el 2001, realmente titulares casi no llegaban, prácticamente no llegaban. Pues ahora yo ya le dije al comisionado Ramírez Landaverde que le voy a dar una tarjeta de cliente frecuente porque llega muy seguido. Un día abordamos el tema de las ejecuciones legales y son temas delicados y muy profundos. Yo he sido muy firme en esto y la importancia que ellos tomen cartas en el asunto de una manera seria, que se investiguen los casos y que también contribuya para deducir responsabilidades. ¿Son muchas las denuncias que se tienen de la policía? Sí, que mire, yo en este caso, por ejemplo, en el caso de ejecuciones extralegales he tenido en mi mandato, de mi periodo del 23 de septiembre a la fecha, a mí me juramentaron una noche del 22, entonces del 23 a la fecha, tengo un promedio de 14 denuncias que están involucradas 22 personas asesinadas. De hecho, este fin de semana que me llevé trabajo a la casa, estuve firmando también de un caso de un policía asesinado por parte de otros policías. Entonces, realmente son situaciones... ¿Un caso asesinado por otros policías? Sí. Entonces, lamentablemente esas cosas también se dan. Entonces, yo creo que es importante que se tomen cartas en el asunto, porque la situación es grave realmente. Ahora, ¿hay denuncias contra el ejército también? Hay denuncias contra el ejército, también yo ya me he pronunciado, un caso que notifiqué en febrero pasado sobre estar responsables también elementos del ejército, 4 o 6 elementos, no recuerdo muy bien, que salieron mencionados porque presuntamente estuvieron involucrados en esos hechos violentos, ¿verdad? Y te he pedido pues a las autoridades que tomen cartas en el asunto, que se hagan las investigaciones y que se facilite toda la información a la Fiscalía General de la República para que se deduzcan responsabilidades. ¿La mayor cantidad de denuncias que existen contra los cuerpos de seguridad es por ejecuciones? No, la mayoría son por maltrato, bueno, el tema de la integridad.
sí hay casos de ejecuciones sumarias, como le comentaba, unos 14 casos en mi periodo. De los maltratos son bastantes, son como 700, me recuerdo 708. En el caso en contra de la Fuerza Armada son más de 100. Entonces, y de ahí también están torturas, lamentablemente todavía hay casos de torturas, también hay casos obviamente de detenciones ilegales, de casos que nosotros hemos denunciado también. Y bueno, ahí estamos monitoreando la situación, la importancia, por eso decía yo, la importancia de la preparación psicológica de los elementos policiales y también de las actividades temporales que está desarrollando elementos del ejército también, ¿verdad? Que se tome en cuenta esto y esperamos que esto de las medidas extraordinarias pues concluyan y tengamos resultados tendientes a que el control de los territorios, porque lo que yo he insistido en este tema es que las autoridades deben controlar los territorios y no las pandillas. Entonces es importante que el control de territorios genera paz también, ¿verdad? Genera paz y genera también seguridad, genera también desarrollo, porque ya la señora de la tienda de la esquina abre la tienda. Y todos los negocios tienen confianza, ¿verdad? Cuando las autoridades toman control. Entonces, por eso es que necesitamos una policía realmente profesional, una policía entrenada no solamente en preparación táctica, sino también preparación psicológica. Y entonces ahí esto debe ir aparejado el tema de la dignificación del trabajo que ellos realizan, el tema de los ascensos, el tema de eso también he tenido muchos casos que he firmado recientemente, de casos que no se respetan a veces los procedimientos cuando también elementos de la policía tienen derecho a estos ascensos, ¿verdad? Entonces creo que se deben tomar cartas en el asunto sobre este tema también. Ahora, señora, en medio de todo esto es extremadamente peligroso que se mencione, que se continúen ejecutando y dándose estos, bueno, valga la redundancia, estas ejecuciones por parte de los cuerpos de seguridad. Y lo que sí quisiera preguntarle es un margen, no puedo decir que sea un margen aceptable, pero ¿es un margen dentro de un cuerpo de seguridad manejable? Bueno, yo espero que sí. Yo creo que en el tema de seguridad hay un plan, El Salvador Seguro. Yo espero que también se termine de aterrizar en una política criminal integral que también conlleve este control, ¿verdad? Controles internos, creo que es básico. La Inspectoría de Seguridad debe tomar un protagonismo clave en este tema, ¿verdad? Y también el tema de a la hora de hacer las investigaciones en la ruta crítica, creo que aquí el tema clave es la investigación y sobre todo que las autoridades, los titulares, faciliten esa investigación y sobre todo dentro de la misma corporación se pueda dar esta depuración. Desde la primera reunión que yo tuve con el director general de la policía, eso me decía, mire, estamos depurando, ya hemos eliminado los grupos de exterminio, pero al parecer o han surgido más o algunos todavía no están fuera de control. Yo creo que sí hay capacidad por parte de las autoridades para controlar esta situación. Yo tengo confianza en esto, pero también por eso es importante la preparación psicológica de los elementos policiales para evitar también pasar a otro tipo de situaciones, ¿verdad? Que puedan lindar también con los ilícitos y que nosotros pues hemos venido denunciando de una forma contundente. Son grupos de exterminio. En algunos casos sí, por eso es que también el peligro de armar a la población, ¿verdad? Esto, aunque ya hay una ley que permite, usted puede tener un arma si llena todos los requisitos, si tiene la licencia, ¿verdad? Pero el tema de esto no, yo creo que se debe fortalecer la institucionalidad, debe funcionar la institucionalidad, que para eso han sido creados, ¿verdad? Constitucionalmente tienen el mandato de protegernos, ¿verdad? De cuidarnos, y por eso también las acciones que hemos venido diciendo de la protección a los policías, cuidar a quienes nos cuidan. Entonces, es decir, que funcione la institucionalidad, que para eso han sido creados, y de esa forma también demandar al Estado, porque la seguridad también es un derecho humano. El Estado está obligado a garantizarnos la seguridad. Entonces, cuando una persona muere, el Estado ha fallado porque se ha incumplido ese derecho y ese deber que tiene el Estado de garantizarnos la seguridad. Por eso es importante que se tomen cartas en el asunto y que la política criminal sea integral y multisectorial, es decir, que se tomen en cuenta las problemáticas de todos los sectores. Porque fíjense que en este tema de la implementación de las medidas extraordinarias, si bien es cierto, redujeron los índices de homicidio, eso está claro, nadie lo puede negar, eso está claro, pero
habría que analizar qué pasó con las extorsiones, qué ha pasado, que se han reducido, pero no lo suficiente. Qué ha pasado también con el tema de la violencia sexual en niñas y adolescentes, por ejemplo, que es un tema bastante grave. El tema del embarazo en adolescentes es una situación realmente muy grave en nuestro país. Una niña que cada 3 horas es una niña embarazada, estamos hablando antes de llegar a los 18 años, y no precisamente porque la niña haya participado, no obstante siempre es violación, pero no estamos hablando de ese tipo de situaciones, estamos hablando de violencia, de agresiones sexuales en contra de niñas y adolescentes en este periodo. Entonces se han disparado. Entonces, por eso es que yo digo que la política criminal debe ser integral, debe tomar en cuenta los diferentes sectores con un enfoque holístico, es decir, que se tome en cuenta la problemática de todos los sectores, que tome en cuenta la niñez, las personas con discapacidad. Incluso hay otro tema ahí que es el tema de la comunidad LGTBI y los crímenes de odio. Yo creo que aquí por eso es que yo he implementado desde el año pasado el tema de la cultura de paz, precisamente para eso, para tomar conciencia, no solo las autoridades, sino también cada persona. Cada uno de nosotros somos responsables de generar paz en nuestro país. Por eso que hablamos de que estamos en el año de la cultura de paz, estamos en el 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz, pero no tenemos paz. Entonces es importante que todos tomemos conciencia de esta situación y contribuyamos todos a generar paz en nuestro país. Desde la labor que realizamos cada una de las personas en su trabajo, cada funcionario hacer lo correcto, ¿verdad? El tema de las problemáticas de derechos económicos, sociales y culturales, el tema de la pobreza, el tema de la salud, los servicios de salud, el tema de la educación que sea inclusiva y que llegue a todos los lugares, ¿verdad? Para que sea realmente, incluya a toda la población. Por eso es importante que todas las personas en nuestro país tomemos conciencia, tanto los gobernantes como los gobernados, ¿verdad? Sí, ahora, señora, en medio de todo esto hay una cifra también que se maneja en muy pocas ocasiones públicamente y que a muchos preocupa, porque es la cifra de desaparecidos. Una cifra que para muchos los números están muy bajos de una realidad que no es que se quiera ocultar, sino que probablemente no se conoce o no se define. Sí, realmente eso es una preocupante. Y un jurista de nuestro país, el licenciado Ricardo Sosa, que es experto en estos temas de seguridad, él maneja su página web donde me parece que han hecho estudios sobre este tema, y también a raíz de eso también y las problemáticas que yo he venido a identificar desde la llegada a mi mandato, he dado instrucciones para iniciar también una investigación y estamos en ese procesamiento, ¿verdad?, de la información que nos manden las autoridades, tanto la Fiscalía como también la Policía Nacional Civil, porque definitivamente incluso las cifras no coinciden, ¿verdad? No coinciden, hay una lista obviamente de los casos que no se conocen, pero sí tenemos casos, y de hecho en algunas de las reuniones de trabajo que hemos tenido con el director de la policía y con el ministro de Justicia y Seguridad, hemos conocido también de casos que también pandilleros entierran a sus víctimas también, o sea, de los mismos exterminios entre ellos mismos, ¿verdad?, entierran a sus víctimas. Entonces, eso es otro fenómeno. Yo creo que es una situación grave este tema de las desapariciones forzadas, porque refleja todavía una fragilidad del sistema de protección y también refleja una fragilidad en cuanto a la implementación de una política criminal que conlleve y que sea integral a este tipo de problemas. No hay una respuesta estatal concreta para prevenir este tipo de situaciones, y por eso es importante que se revisen, ¿verdad? Y que la política criminal también tenga este enfoque también de la problemática de las desapariciones forzadas. Me parece que es una situación grave. Yo estoy haciendo este estudio y cuando ya lo tengamos listo, pues lo vamos a compartir, a dar a conocer, precisamente en la labor propositiva que siempre ha caracterizado mi gestión. Quiero también contribuir para que dentro de la política criminal también se tome en cuenta este enfoque. Ahora, son cifras preocupantes, señora. La que definitivamente. De hecho, hay unas cifras que realmente son alarmantes. El fiscal ha dado unas cifras, pero en algunos no coincide, y por eso es que yo voy a verificar, y en base a lo que yo verifique y mi equipo de trabajo también verifique, yo me voy a pronunciar sobre este tema. Muy bien, vamos a la última pausa comercial. Regresamos en aproximadamente 2 minutos. Muy bien, gracias por continuar con nosotros. Parte final de nuestro programa de esta mañana con la licenciada Raquel Caballero de Guevara. Ella es la Procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos. La Procuraduría es, como la ley lo establece y por excelencia,
aquella institución que debe de proporcionarle la defensa a una persona cuando es acusado o señalada de algún delito, ¿correcto? No, la Procuraduría tiene el mandato constitucional de velar para que en este país se garanticen y se respeten los derechos humanos de todas las personas en El Salvador. A esto voy, precisamente, porque se ha estado hablando mucho en los últimos días del término presunción de inocencia y cómo está siendo violado para las personas que son detenidas en vías de investigación. Y con ese procedimiento de pasar 6 meses, 1 año y hasta año y medio en lo que terminan investigaciones, las personas son mediática, socialmente acabadas. Sí, es casi como muerte civil. Mire, de eso he tenido realmente varios casos. Muy lamentables, sobre todo porque después de que ha estado la persona incluso detenida, le dicen, mire, usted no fue, entonces váyase para su casa. Sí, lo lamentamos. Pero ya quedó primero fichada y también un problema también con los bancos, sobre todo personas que manejan cuentas. También esa situación se ha visto un poco afectada, ¿verdad?, en cuanto a su patrimonio y también en cuanto al ejercicio de sus derechos civiles. Realmente yo he dicho que cuando está bien que la policía presente a las personas capturadas, pero porque deben además, dice el director, que es para que identifiquen otras personas si hay estas mismas personas detenidas también han sido, digamos, atacadas o identifican también como posibles agresores a sus personas, ¿verdad? Pero yo creo que más de eso, la importancia de que impere la presunción de inocencia, porque a veces, muchas veces, lamentablemente, mediáticamente se condena a una persona y no se deja que el órgano judicial sea quien realmente ventile el proceso, porque ya va viciado también, ¿verdad? Ya mediáticamente condenamos a una persona y le damos muerte civil. Ese es el problema. Y entonces hay muchos casos que las personas han tenido muchas dificultades para recuperar de nuevo digamos, sus derechos civiles, ¿verdad? No obstante que en ninguna parte aparece ningún antecedente, la situación queda, ¿verdad? Exactamente. Y queda marcada la persona, porque Sí, queda marcada. Entonces, la importancia que, bueno, en algunos casos que he tenido, y para no decir nombres, hemos tenido que intervenir en el sistema financiero, en la superintendencia del sistema financiero, incluso ir a los bancos directamente, porque se han dado casos donde se ha tomado decisiones de inhabilitar cuentas y una serie de situaciones que afectan los derechos civiles de las personas. Y creo que esto no debe suscitarse, ¿verdad? Sobre todo porque mediáticamente a veces las personas han sido ya condenadas a una situación. Y otro apartado de ley también es la ley de extinción de dominio. Sí, en eso yo ahorita estoy haciendo un estudio sobre eso, porque de eso realmente es bastante complicado, porque si estamos hablando de presunción de inocencia, quiere decir que no está condenada la persona, ¿verdad? No debería de haber todavía. No debería de haber todavía esa situación, ¿verdad? Entonces, yo estoy haciendo un estudio sobre esto porque, por un lado, está bien el tema de la ley en por sí tiene sus propios elementos y tiene sus objetivos, pero también no olvidemos la garantía constitucional establecida en el artículo 11, que establece que ninguna persona debe ser condenada sin haber sido previamente oída y vencida en juicio, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, deben respetarse esas garantías constitucionales. Yo estoy haciendo un estudio sobre esto y también voy a presentarlo y tomar mi posición, pronunciarme sobre este tema. ¿Cuántos empleados son? ¿Cuántas personas trabajan para la institución? Somos 462 personas. 462. 62, sí. Es poco personal para... Es poco personal para todo el trabajo que tenemos, ¿sí? Pero estamos ahí tratando, llevamos como un promedio de 200 temas diferentes simultáneamente, así que ahí estamos. Exactamente, y eso le iba a preguntar. El otro tema es la cuestión de familia, porque ustedes tienen mucho que ver directamente. Sí, bueno, hay muchos temas que tenemos que relacionamos con las diferentes instituciones. De hecho, en el área de denuncias también desarrollamos una labor de acciones inmediatas, decir que damos acompañamiento a las víctimas, porque es parte también del mandato constitucional de asistir a las presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos. Entonces, damos acompañamiento y en algunos casos con una llamada o con acercarnos con las personas que consideran que han sido violentados sus derechos, nosotros también logramos que se logren resolver las diferentes problemáticas, ¿verdad? Sí, y le quería preguntar en esto, porque aquí es extremadamente importante también, las personas cómo pueden hacer
¿Y quiénes pueden presentar una denuncia en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos? Bueno, cualquier persona que considere que sus derechos han sido conculcados por alguna autoridad estatal, incluso si es por particulares también, porque nosotros también damos una labor de asesoría, ¿verdad? Y decimos o canalizamos y damos acompañamiento a las personas a las instituciones donde corresponde. Muchas veces llegan personas que han ido a diferentes instancias y no han sido atendidas. Entonces nosotros damos este acompañamiento y damos orientaciones, qué es lo que más donde más corresponde y a qué instancia poder ir. Entonces cualquier persona puede llegar a la institución que considere que han sido violentados sus derechos. Estamos para servirle. Nuestro teléfono es 2520-4300. Pueden hacer llamada o llegar. Tenemos presencia también a nivel nacional en las 13 delegaciones departamentales que tenemos. Tenemos también una escuela de derechos humanos en la cual hacemos acciones de promoción en las diferentes instituciones y coordinamos también la labor para la prevención de violaciones a derechos humanos. Y las acciones hasta donde una persona puede denunciar con ustedes, ¿a qué se limitan? Por ejemplo, una persona que es despedida en una institución puede llegar donde puede usted... Puede llegar. Una persona que sea acosada dentro de una institución. También puede llegar. En una empresa privada también puede llegar. Sí, porque si se trata de entes privados, nosotros activamos a las instituciones que deben conocer de estos casos. Por ejemplo, si es un acoso en una institución privada, ¿a quién le corresponde vigilar a los entes privados? Al Ministerio de Trabajo. Entonces nosotros activamos al Ministerio de Trabajo. Para que tome cartas en el asunto. Para que tome cartas en el asunto. Entonces cualquier persona que considere que sus derechos han sido violentados, ya sea por autoridades estatales principalmente, pero también por entes privados, porque definitivamente tiene que ver. Nosotros activamos entonces a las autoridades que tienen que ver con la vigilancia en algunos casos. Por ejemplo, en un caso de derecho a la educación, le corresponde, y es un ente privado, el Ministerio de Educación supervisa a los entes privados. Entonces nosotros activamos a la autoridad estatal. Algunos amigos televidentes a través de las redes sociales están diciendo, sería bueno que la procuradora fuera a ver a los reos de las Bartolinas de Atiquizaya y Aguachapán, reos con diversas enfermedades, y muchos de ellos están sin causa en estos lugares. Tal vez no sé si da el tiempo para esto, pero con mucho gusto vamos a hacer esa visita. Quiero decirles que dentro de la estructura organizativa de mi institución está una Procuraduría adjunta que ve el tema de personas migrantes y de seguridad ciudadana, y dentro de esto ve el tema penitenciario. También tengo un departamento de verificación penitenciaria. Hacemos verificaciones a nivel nacional en los 19 centros penales y también en la Bartolina. Los diferentes delegaciones departamentales hacen esos acercamientos con las Bartolinas, y definitivamente hemos dado seguimiento a las situaciones que se han suscitado. Por ejemplo, en Cucatancingo también tuvimos un problema en la piel de las personas privadas de libertad. En ese lugar una situación muy grave, y que estamos ahí tomando cartas en el asunto. Y también a nivel nacional, las mismas autoridades han reconocido la debilidad y la fragilidad que hay, la situación grave en las Bartolinas y en los centros penales, sobre todo por el hacinamiento. Recordemos que también la Sala de lo Constitucional ha declarado inconstitucional el hacinamiento, y creo que ya se están tomando cartas en el asunto tendientes a resolver el problema del hacinamiento en los diferentes centros penitenciarios. Pero desde la Junta de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hemos verificado la situación de salud en los diferentes centros penales y también en la Bartolina, y estamos haciendo estas coordinaciones, activando a las instancias de salud para que proporcionen la asistencia médica a los privados de libertad. De hecho, en esta semana hemos hecho algunas visitas y hemos activado a CIBASES y a algunas del Ministerio de Salud para que puedan dar esta asistencia médica a las personas privadas de libertad. Casi tengo que ir terminando, señora, pero hay un comentario. El señor Carlos Solórzano dice de que usted estaría obligada por laudo arbitral a dialogar directamente con el sindicato CEPRODEGES. CEPRODEGES. ¿No ha habido esta plática, señora? Lo que pasa es que, mire, yo he estado trabajando, yo no sé realmente estas personas que a veces las situaciones que se han ido fuera del control porque han estado haciendo acciones de hecho realmente que atentan también incluso hasta ilícito, ¿verdad? Que me reservaría hasta al derecho de actuar en consecuencia, porque soy una mujer también y hay leyes en nuestro país, y también hay formas de decoro para hacer las peticiones también, ¿verdad? Yo ya formé una comisión, de acuerdo al laudo arbitral, ya formé una comisión para que atienda al sindicato, ¿verdad? De la Procuraduría, tanto como establece
el laudo arbitral, ¿verdad? Yo lo que quiero es que también trabajen ellos, ¿verdad? Que nos debemos a la población, ¿verdad? Que también se integren a la vida laboral de la institución y no que estén en otras actividades que no son realmente reivindicaciones laborales. Yo he hecho esfuerzos, incluso aún con la situación de recorte presupuestario, he hecho esfuerzos de economías para poder cumplir las prestaciones que establece el laudo arbitral, el cual fue inscrito porque yo firmé un oficio pidiéndole a la ministra de Trabajo que lo inscribiera, porque el tal estaba totalmente desfinanciado, un laudo arbitral sin ni un centavo de recurso para su financiamiento. Y con las economías yo he estado dando estas prestaciones, ¿verdad? Que a lo que los recursos ha permitido, ¿verdad? Entonces creo que estamos en esa sintonía y espero que también pues se tomen cartas en el asunto y no utilizar mediáticamente estos temas. El tema, muy bien. Señora, gracias por el tiempo que nos ha proporcionado gracias a esta usted. mañana. Buen Creo que día. pudimos hablar de algunos temas y hay que ver qué sucede en la Asamblea Legislativa con la famosa ley del agua. ¿Cómo no? Vamos a estar pendientes y darle seguimiento. Gracias a usted. Días. Buenos días. Federico, buenos días. Iniciamos semana, iniciamos mes, iniciamos con mucha lluvia.